intentando llevar adelante esta presentación, acompañando a los oradores, tanto a Claudia como a Walter. Desde ya muy agradecidos de parte del departamento por estar en presencia de este webinar. Les cuento un poquito cuál va a ser la modalidad. La idea va a ser que los oradores vayan llevando adelante su presentación, que si ustedes tienen alguna cuestión, si quieren charlar, lo puedan hacer a través del chat, y que luego al final de la misma se va a abrir un espacio de preguntas para que pueda haber un intercambio entre ustedes y los oradores. Como les dije, a medida que iban ingresando y como estaba clarificado en la presentación que les hicimos llegar, les pedimos que por favor apaguen los micrófonos y si es posible las cámaras también para que podamos tener una mejor transmisión. En las redes sociales también intentamos poder compartir todo lo que va surgiendo de este ciclo de webinar 2020 del Departamento de Ciencias Básicas a través del hashtag webinarscb. Así que los que quieran acompañarnos en las redes sociales con sus apreciaciones también van a poder hacerlo. En este caso, en el webinar Gestión de Proyectos Ágiles y Estimación, nos van a estar acompañando el licenciado Walter Panesi, que como ya les dije, es licenciado en Sistemas de Información. Además, es el coordinador de la carrera de la licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján y es el jefe de División Computación en el Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU. También van a estar como oradora en esta presentación Claudia Ortiz, que además de ser amiga, es licenciada en Sistemas de Información y docente de la universidad. Así que, sin más nada que decir, Claudia, Walter, los escuchamos. Gracias, Javi. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que les resulte la charla. Antes de comenzar, quiero agradecer tanto a Emma como a Hugo, que son los directores decanos y vicedecanos del Departamento de Ciencias Básicas. La verdad que no solamente agradecerles, sino felicitarlos por ponerse al frente de la estrategia que la UNLU está siguiendo para darle respuesta, digamos, a los estudiantes y a todos los participantes en las actividades fundamentales de la universidad. Los webinars son, de alguna manera, un ejemplo de esta estrategia que está llevando a cabo, que está llevando adelante el Departamento de Ciencias Básicas, y hay un montonazo de webinars que están proponiendo varios colegas. Y en este sentido también quiero felicitar a Juan Manuel Fernández, que es el secretario académico, a Carlos Di Salvo, que ahí lo tienen presentando el webinar, es su secretario de Innovación, a Carlita, que trabaja en la Secretaría Académica como un escudo ahí atajando penales, por supuesto a Euge y al resto de los BDLs, y a Claudia Perrut, que también es la Secretaria de Extensión, que también se puso a trabajar dando una mano fuertísimo en esto. Bueno, al Tano, el secretario de Ciencias, a Parmi, que siempre está ahí dando vuelta. Bueno, es un grupo, y por supuesto a todos los no docentes del departamento que están ahí también atajando penales, ¿no? La verdad que se han puesto al hombro toda esta cuestión, saben que estamos pasando por un momento complicado en el país, y estamos trabajando como se puede. En este caso, la idea es compartir algún conjunto de experiencias que tenemos nosotros como docentes y como profesionales, tratando de acercarles alguna cosa que podamos compartir con ustedes y en función de la charla ver qué podemos intercambiar, ¿sí? En nuestro caso vamos a hablar un poco de gestión de proyectos ágiles y estimación. Bueno, acá estamos nosotros en la foto más grande, pero nos ven en las cámaras. El temario que tenemos para hoy es básicamente, va a estar dividido en dos partes, así que espero que vengan con ganas de jugar, porque la idea es desarrollar un juego al final
para ver qué sale de esta experiencia y cómo podemos aprender a estimar todos juntos. Y de alguna manera, si todo sale bien, veremos si lo que estamos diciendo de las estimaciones funciona o no funciona, ¿sí? Esa es más o menos la idea. En el temario que vamos a cubrir hoy, en la primera parte, vamos a hablar un rato sobre qué es un proyecto en términos generales, qué se entiende por un proyecto. Tengamos en cuenta que la cantidad de asistentes, bueno, en este momento hay 70 personas, hay inscriptos un montón de personas y nosotros, antes de empezar, les pedimos a los chicos que nos pasen la lista de perfiles de quiénes eran los que estaban escuchando para más o menos tener una idea de qué perfiles justamente teníamos como oyentes y en función de eso acomodar la charla para que todos la puedan aprovechar. Entonces vamos a hablar, digamos, como tenemos muchos estudiantes de diferentes carreras, vamos a hablar de qué es un proyecto, qué se entiende por un proyecto, muy cortito, qué es la gestión de proyectos, qué es hacer gestión de proyectos, cuáles son los desafíos que enfrentamos con una gestión de proyectos, qué se considera una gestión de proyectos ágil, ¿sí? Algunas prácticas muy buenas que surgen de las prácticas ágiles. Y en la segunda parte, lo que vamos a hablar es un poquito de estimación a través de un juego que se llama juego de planificación, o poker planning, donde ahí vamos a invitar a participar a todos los que quieran, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer un pequeño intervalo ahí en el medio. Ustedes saben, el webinar estaba planificado para 4 horas, pero en realidad la idea es que no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Esta estrategia de juego se realiza habitualmente en grupos pequeños, no más de 10 personas, así que somos un montón, y lo vamos a hacer distribuido, con lo cual toda esa sincronización nos va a llevar un poquito de tiempo, pero va a ver que va a estar bueno, va a estar divertido. Ya lo hemos hecho online, con muchas menos personas, nunca con tanta cantidad, pero bueno, todos los que se quieran sumar serán bienvenidos, y los que no estarán ahí pendientes de qué es lo que hacen los demás para divertirse un rato también. Bueno, así que ese es el panorama que tenemos para ofrecerles hoy. Al final vamos a hablar un poquito de las conclusiones, tanto del juego como de la parte primera, y por supuesto vamos a escuchar todas las preguntas y charlar un rato con ustedes. Entonces, Clau, yo les cuento que, antes de que empiece a hablar Clau, les cuento cómo es nuestro problema acá en este lugar. Claudia es mi señora, está sentada al lado mío, y si yo no muteo el micrófono, se empiezan a acoplar y hacemos un circo acá de sonidos, así que no podemos hablar los dos juntos, así que yo pauso el micrófono. Sí, ustedes cualquier cosa nos van avisando por chat, como nos dijeron recién que se acoplaban, y si hay algo que no se escuche o que sea necesario parar, griten. Bueno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, para todos los que nunca desarrollaron un proyecto o suponen que nunca lo hicieron, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener en cuenta, o que tener en cuenta, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo al cual queremos llegar. Para llegar a ese objetivo es necesario un conjunto de actividades interdependientes que nos conlleven al logro de ese objetivo. Para realizar esas actividades, obviamente, vamos a involucrar recursos de distinto tipo, humanos, tecnológicos, económicos. Tenemos que tener en claro que cuando hablamos de proyecto hablamos de todas estas características dentro de un marco temporal específico. Es decir, no estamos hablando de pensar en actividades cotidianas, ¿sí? Estamos pensando en un conjunto de actividades que se van a hacer por única vez. ¿Y por qué decimos por única vez? Porque tenemos que tener en cuenta en esa definición de proyecto al cliente, es decir, al usuario, a quien va dirigido este proyecto, y una de las particularidades
a tener en cuenta cuando hablamos de proyectos y fundamentalmente de gestión de proyectos es el concepto de incertidumbre. Si nosotros tuviésemos certeza de cómo llegar a un determinado objetivo y cuáles son específicamente cada uno de los pasos que nosotros tenemos que dar para llegar a ese objetivo, no habría incertidumbre, no habría nada que gestionar, estaría todo claro, habría certezas. Por el contrario, en un proyecto lo que hay es incertidumbres, hay imprevistos, ¿sí? Entonces, teniendo una mínima definición del concepto de proyectos, ahora vamos a pasar a ver qué es la gestión de ese proyecto, qué implica gestionar un proyecto. La gestión de un proyecto son el conjunto de actividades o de tareas que se ejecutan por una o más personas para planificar y controlar actividades que se llevan a cabo para llegar a ese objetivo, es decir, para completar una actividad. Alguien gestiona ese proyecto que va a ser llevado a cabo por otras personas, ¿sí? ¿Qué implica gestionar un proyecto? Implica un conjunto de actividades que tienen que ver con la planificación, la organización, el staffing, la dirección y el control. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos aspectos. Cuando nosotros hablamos de actividades de la gestión de proyectos y hablamos de planificación, hablamos de predeterminar un curso de acción, es decir, marcar una estrategia, a dónde queremos llegar, cuáles son los pasos que vamos a seguir para alcanzar ese objetivo. Acá en realidad habla de objetivos organizacionales, pero en realidad es el objetivo planteado para un proyecto en particular, es decir, el objetivo que una organización se plantea en un proyecto en particular. Cuando hablamos de organización, nosotros pusimos acá arreglo de las relaciones entre las unidades de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y el otorgamiento de responsabilidades y autoridad para obtener esos objetivos. ¿Esto qué significa? Si bien nosotros no vamos a profundizar demasiado en los distintos tipos de organizaciones que existen, cuando nosotros pensamos en un proyecto, nos tenemos que organizar, digamos, para llevar a cabo ese proyecto. En las empresas o en las organizaciones nosotros tenemos diferentes estructuras armadas, diferentes organigramas que tendrán que ver con quién es el jefe de quién es la autoridad. Cuando hablamos de organizarnos para hacer un proyecto, eso puede variar a lo cotidiano, es decir, quién es mi jefe cotidianamente en un área puede no tener nada que ver con el proyecto y yo puedo tener un líder del proyecto al cual tener que responder en este momento. Es decir, que esa organización va a variar dependiendo del tipo de proyecto en cuestión y podrá ser, no sé, una organización matricial donde haya jefes por área, líderes de proyectos y donde yo pueda responder o no a diferentes personas. Otra de las actividades obviamente fundamentales para todo esto es lo que llaman staffing, que es la selección y el entrenamiento de esas personas para llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades en este proyecto en particular. ¿Por qué la selección y el entrenamiento? Porque para cada proyecto nosotros vamos a pensar o vamos a necesitar o querer tener el mejor equipo posible. Entonces, dentro de lo que hay en mi organización, yo voy a querer, o fuera de ella, voy a querer seleccionar la mejor persona, la persona más adecuada para cumplir mis objetivos. Entonces tiene que ver la organización y el staff en cómo voy a llevar a cabo todo esto. Esa dirección de la que habla acá, habla de la creación de una atmósfera, dice, que apoye y motive a la gente para alcanzar los resultados finales deseados. ¿Y a dónde estamos apuntando? En realidad, esa dirección, más que una dirección jerárquica, sería una dirección motivacional. Es decir, tiene que haber alguien que los conduzca, que los ponga en camino, que los tenga siempre motivados para
que logren los objetivos, que no se distraigan, que no se dispersen. Y un aspecto fundamental dentro de las actividades de la gestión del proyecto, obviamente, es el control, que es el establecimiento, la medición, la evaluación del desempeño de esas actividades a través de los objetivos que uno se planteó. Es decir, ¿por qué tengo que controlar? ¿Por qué es necesario controlar? Si yo, digamos, estoy siguiendo un plan, tengo que poder de alguna manera medir en qué estado ese plan está, si me estoy desfasando o no del plan que yo tenía previsto. Y si lo estoy haciendo, bueno, ¿cómo reencauzo la situación y llego a buen puerto, en definitiva? En este punto es donde entran en juego los indicadores que a mí me podrían estar señalando cómo voy en ese plan, ¿sí? Entonces, la primera actividad que aparece dentro de ese conjunto de actividades es la planificación, que enfoca su atención en las metas del proyecto, en los riesgos. Nosotros dijimos que había incertidumbre, es decir, hay un montón de problemas que pueden interferir con el cumplimiento de la meta, es decir, que pueden hacer que yo no llegue a buen puerto. Para poder lograr llegar a buen puerto es que tengo que planificar todas y cada una de esas actividades. Y el planificar se basa en estimar, es decir, una de las cuestiones que yo tengo que hacer al planificar es hacer una estimación. Por un lado, acá dice del esfuerzo requerido para realizar el proyecto, la duración cronológica y su costo. Es decir, en síntesis tengo que acercarme a valores de tiempo, de costos, de esfuerzo. Tengo que poder decir, bueno, este proyecto o esta tarea en particular que me lleva a determinada meta va a llevar tanto tiempo, tantos recursos, me va a costar tanto. Y acá es donde entran en juego un conjunto de variables que no siempre son claras o son transparentes. Entonces, ¿qué sería la planificación de esta actividad puntual? ¿Qué es planificación de la planificación? Dice acá. Es primero definir con claridad cuál es el objetivo del proyecto, es decir, qué es lo que quiero lograr, cuál es mi meta, cuál es mi punto en el horizonte hacia el cual quiero ir. Después, dividir y subdividir ese alcance en pequeñas fases, en fases más chicas, en paquetes de trabajo. Ahí alguien dice que no ve la presentación, perdón. Se ve bien, Clau. Nosotros nos encargamos. Listo. Entonces, de ese objetivo general que tengo que poder dividirlo o subdividir ese alcance en fases más chicas, en paquetes de trabajo, definir cuáles van a ser las actividades específicas que son necesarias para realizar cada uno de esos paquetes de trabajo, estimar, obviamente, que es el punto clave acá, el costo de los recursos, el esfuerzo de las tareas, definirle una secuencia a todo esto y asignar tareas a los recursos y calendarizarlo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos como objetivo, ahora que tenemos un grupo de personas del sur, viajar de Buenos Aires o de acá, de nuestra localidad de Mercedes, hasta Ushuaia, por ejemplo, en auto. Y nunca lo hicimos. Tenemos un montón de aspectos que desconocemos, un montón de variables que tendríamos que poder considerar que no las tenemos muy claras. Una de ellas es la ruta, otra de ellas es el tiempo que me va a llevar, ni hablar del dinero que me podría costar. Entonces, puedo tener el objetivo medianamente claro, que es que yo quiero llegar a Ushuaia en auto. Lo demás
es un conjunto de variables inciertas que tendré que planificarlas de alguna forma para llegar realmente a Ushuaia. Entonces, ¿qué haría? Puedo dividir, como dice acá, o subdividir ese alcance que sería llegar a Ushuaia en auto en pequeñas porciones, en distintas fases, en distintos paquetes de trabajo, como habla acá, y podría pensar en decir, bueno, desde Mercedes, desde donde nosotros estamos, puedo ir hasta La Pampa, que por ahí es más o menos algo que conozco porque a lo mejor fui en algún momento, y a lo mejor puedo saber cuántos kilómetros tengo de acá a La Pampa. Tendré que decir, bueno, ¿qué actividades son las que tengo que llevar a cabo? Decir, bueno, ¿qué ruta me lleva de acá a La Pampa? Y de La Pampa, ¿cómo continúo después? Es decir, tengo que ir pensando en cada una de las actividades que le voy a ir poniendo a ese paquete de trabajo. Y después cuando hablo de estimar el costo de los recursos, y eso tendrá que ver con cuánto tiempo me voy a quedar en La Pampa, cuántas paradas voy a tener que hacer de acá a La Pampa y de acá a Ushuaia, en cuántos días lo voy a hacer, si voy a tener que parar en un hotel o no. Cuando hablo de estimar costos, hablo de pensar, bueno, voy a tener que almorzar y que cenar en cada una de las paradas que haga, que si tampoco tenía clara cuál era la ruta, difícilmente voy a tener claro cuáles son cada una de las paradas que tengo que hacer para llegar a La Pampa en principio y luego a Ushuaia. Y por otro lado, no solo, digamos, pensando en recursos y en costos, podría pensar, bueno, está bien, tengo de acá a La Pampa 500 kilómetros, pero ¿maneja una sola persona o somos dos los que manejamos? Entonces puedo dividir y decir, bueno, manejamos 250 kilómetros cada uno, hacemos tantas paradas, cuando paremos vamos a tomar un café y voy a tener que saber cuánto me va a costar un café en cada uno de los lugares donde yo pare. Es decir, que las variables a considerar son muchas y son a priori inciertas, porque nunca hicimos ese viaje a Ushuaia en auto, entonces no sabemos de qué estamos concretamente hablando. Después voy a tener que definir, bueno, cuál es esa secuencia. Voy de acá a La Pampa, voy de La Pampa hacia algún lugar donde pueda tomar la ruta 3 que me lleve hacia Ushuaia en grandes zancadas, en grandes rasgos. ¿Cómo voy a hacer cada una de esas tareas? Bueno, voy a llegar a La Pampa, voy a dormir una noche en La Pampa y el día siguiente me voy a levantar a las 8 de la mañana y voy a continuar. El asignar esas tareas dice a recursos y calendarizarlos. ¿Esto qué significa? Bueno, puedo decir, si voy a manejar 250 kilómetros, los primeros 250 kilómetros los maneja el conductor A, los restantes el conductor B. Y vamos a salir el 9 de julio. Y pretendo llegar en tanto tiempo. Tengo tanto tiempo para llevar a cabo mi proyecto. Donde el calendarizar no solo va a ser ponerle una fecha de inicio y una fecha de fin a todo esto, ¿sí? ¿Hasta ahí se me escucha bien? ¿Me van siguiendo? Sí, Perfecto, sí. Claudia. Listo. Entonces, la tarea de la gestión de proyectos no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Es decir, ¿cómo llevar a cabo semejante esfuerzo? Sería fácil, es decir, nosotros venimos de, como bien dijo Javier en la presentación, somos licenciados en sistemas, venimos del área del software, donde nosotros, si bien hemos gestionado y administrado proyectos, los proyectos que nosotros administramos son para terceros, es decir, para usuarios, para clientes, en donde nosotros no somos especialistas en el dominio, es decir, en la información que esos sistemas van a manejar. Si bien nosotros en general gestionamos proyectos de software, en este caso en particular, la idea es hacerlo un poco más abierto, un poco más extensivo a proyectos en general, a cualquier tipo de proyectos,
teniendo en cuenta la población con diferentes perfiles que están presentes hoy aquí. Entonces, ¿cómo llevar adelante ese esfuerzo si nosotros no somos expertos en el dominio? ¿Qué pasa con los proyectos nuestros? Es decir, con lo visto hasta acá, tenemos que tener una base sólida donde basarnos, donde pararnos para hacer una buena gestión de proyectos. Y en este punto, vale aclarar que, como dijimos al principio, no son actividades cotidianas las de la gestión de un proyecto. Por ejemplo, si nosotros fuésemos ingenieros civiles y estamos acostumbrados a hacer puentes y a gestionar proyectos exitosos en la construcción de puentes, tendríamos cierta base sólida sobre la cual pararnos. Es decir, la frecuencia de circulación de gente sobre el puente, el tipo de suelo que tengo que tener para que ese puente se mantenga, la cantidad de hierro que es necesario para que ese puente se mantenga en pie. En el caso nuestro, al no ser un proyecto en general de los cuales nosotros conozcamos, conozcamos el dominio, esa base no es tan sólida. Esa base de la cual partimos es incierta también, es decir, que seguimos tratando de acercarnos a una realidad que nos cuesta al momento de tener que hacer una estimación. Entonces, ¿cuál es la base de una buena gestión? Primero y principal, definir con claridad cuál va a ser el objetivo del proyecto. Y esta podría ser la parte más sencilla a priori, porque en general las personas con las que nosotros interactuamos tienen claro cuál es su objetivo, es decir, a dónde quieren llegar con un proyecto. Lo tienen claro en lineamientos generales. Es decir, el problema está justamente, como dice acá, en definir con claridad cuál es el objetivo de ese proyecto. ¿Por qué? Porque uno puede ser ambiguo al pensar en el objetivo de un proyecto, puede ser muy amplio al definir el objetivo de ese proyecto. Es decir, yo puedo decir, quiero ser feliz comprando una bicicleta en los próximos 5 años. Y eso es muy amplio como definición de proyecto, porque después voy a tener que determinar cada una de las cosas que me conlleven a ese objetivo, al logro de ese objetivo. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo siguiente que sería, dijimos que una vez que teníamos claro el objetivo, teníamos que dividir o subdividir ese alcance del proyecto en fases o en pequeños paquetes. Es decir, nosotros tendríamos que poder determinar cuáles son los factores claves para el éxito, es decir, qué cosas, qué conjunto de actividades tendría que hacer de manera exitosa para lograr mi objetivo. Y vuelvo a repetir, si nosotros no tenemos, primero, podemos no tener claro el objetivo, segundo, no somos expertos en el dominio, entonces determinar cuáles son, a lo mejor a alguno de ustedes esto les suena conocido como terminología en administración y en algunas otras áreas que son los factores claves para el éxito. Es difícil determinar cuáles son esos factores claves para el éxito que me van a conducir a lograr mi objetivo final. Entonces, tenemos que definir las actividades específicas que son necesarias para realizar en cada uno de los paquetes de trabajo. Seguimos estando en una marea de incertidumbres, porque si no sabíamos exactamente cuáles eran o cuáles podían ser, digamos, seguimos estimando, ¿no? Esos factores claves para el éxito, estas actividades específicas, es decir, determinar a nivel tarea qué es lo que tengo que hacer para llegar a lograr con éxito mi objetivo, se empieza a complicar. Y acá está el punto en cuestión. El punto más álgido para todos nosotros, independientemente de la experticia en estimaciones, el estimar
el costo de los recursos y el esfuerzo de las tareas. A priori, esto nos suele dar siempre mal. Estamos lejos de lograr muchas veces buenas estimaciones. Y esto implica un montón de cosas. Cuando nosotros no estimamos bien costos, o no estimamos bien recursos, o no estimamos bien tiempos, los proyectos pueden extenderse, podemos quedar mal con el cliente, podemos perder plata, obviamente, si hice una mala estimación, si no estoy ni siquiera cerca de hacer una buena estimación. Entonces, el estimar costos, tiempos, recursos, es nuestro punto central a tener en cuenta. Definir, dice, las actividades específicas que son necesarias para realizar cada una de esas tareas. Como decíamos hoy cuando hablábamos del viaje a Ushuaia, es definir cada uno de los pasos, cómo los voy a hacer, a dónde voy a ir, quién va a manejar, y agruparlos en pequeños paquetes, dice acá, de tareas. Por ejemplo, separar, bueno, de acá a La Pampa, de acá al siguiente tramo, al tercer tramo, en cuánto tiempo, ¿sí? Y a todo eso, obviamente que lo tengo que secuenciar, porque las tareas no es lo mismo hacerlas en un orden que en otro. No es lo mismo intentar construir una casa y empezar por el techo que empezar por los cimientos. No es lo mismo intentar limpiar una habitación y empezar sacando las telarañas del techo que barriendo el piso, o barriendo el piso y después sacando las telarañas. Es decir, todo esto tiene que tener una secuencia lógica. Necesito ciertas actividades hacer a priori para después avanzar con la siguiente. Y obviamente le tengo que, a cada una de esas tareas que ya definí, le tengo que poder asignar recursos humanos, económicos, tecnológicos. Y acá dice poder calendarizarlo. ¿Qué significa esto de poder calendarizarlo? No es solamente poder decir, bueno, voy a empezar tal día y voy a terminar tal día, que sería una forma de calendarizar, sino que esto lo tengo que poner en vivo y en directo, en un calendario real, donde yo pueda establecer feriados, fines de semana, cantidad de horas laborables por día, y con esa calendarización concreta es donde yo puedo decir, bueno, este proyecto va a durar tanto tiempo y va a costar tanto dinero y tanto esfuerzo y tantos recursos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos más o menos claros? Entonces, todo esto que dijimos recién tiene que ver con un enfoque que a lo mejor para muchos de ustedes es conocido, que es la gestión de proyectos tradicional, ¿sí? A partir de ahora, nosotros vamos a empezar a hablar de un cambio de enfoque en lo que es la gestión de proyectos tradicionales, y vamos a pasar a incorporar el tema de agilidad en estos proyectos. Entonces, a partir de ahora, lo dejo a Walter con la parte de ágiles y yo apago mi micrófono por ahora. Bueno, entonces, la idea se me escucha, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es producir un cambio de enfoque, ¿sí? ¿Por qué es necesario producir un cambio de enfoque? Porque la cantidad de incertidumbres que tiene un proyecto, desde la perspectiva que lo estaba mirando Claudia, para ciertos proyectos en los cuales no se sabe muy bien cuáles son las variables que entran en juego y cómo calcularlas, cómo estimarlas, evidentemente este tipo de proyectos nos lleva siempre a extendernos mucho en el plazo, ¿sí? A extendernos muchos en los costos, y de alguna manera también tener algún problema en la calidad de los proyectos. Por eso digamos, aparece esta perspectiva de obtener lo que sería un cambio de enfoque. En este cambio de enfoque,
la idea es, a partir del escenario anterior, donde teníamos un determinado objetivo, ¿sí? Como planteaba Claudia recién, ¿sí? Tenemos que tener primero un determinado objetivo, en función de eso, determinar cuál es la estrategia que vamos a seguir, ¿sí? Y cada uno de estos puntitos que aparecen aquí, estas cruces que aparecen aquí, nosotros en software le llamamos requerimientos, pero en los sistemas de información se pueden llamar tareas, actividades y demás. Es decir, que básicamente una estrategia es determinar un conjunto de actividades, ¿sí? Un camino en el cual seguir, ¿sí? Que está compuesto por un conjunto de actividades o requerimientos a cumplir, ¿sí? Para poder cumplir ese objetivo. Como decía Claudia, esta estrategia está conjeturada, es decir, no sabemos exactamente si esa estrategia es la correcta o no. Nosotros creemos que ese es el camino correcto, ¿sí? Entonces nos vamos por ejemplo, como decía Claudia recién, a Ushuaia y agarramos con destino a Córdoba, ¿sí? Porque creemos que ese es el camino correcto. Y el problema es que a partir de ahí nosotros tenemos un montón de puntitos por ir cumpliendo. Todo lo que está planificado en cuanto a la estrategia, todas las pautas que puso Claudia recién que se tienen que cumplir, están pensadas para probar que esta estrategia se está cumpliendo. Tal vez no siempre que estamos llegando correctamente al objetivo, que son dos cosas distintas. Lo que estamos tratando de controlar es que el plan se está llevando a cabo adecuadamente como fue previsto, ¿sí? Después probar que esa fue la estrategia correcta es otro problema. Y ahí aparece justamente el cambio de perspectiva. ¿Qué pasa si la estrategia fue equivocada? ¿Qué pasa si nos equivocamos en los factores claves para el éxito? ¿Sí? Los factores que nosotros entendimos que eran claves para tener éxito en este proyecto no eran los adecuados, eran otros. Por lo tanto, tenemos más riesgos que no tuvimos en cuenta. Por lo tanto, arranca un conjunto de factores de análisis de riesgos, ¿sí? Que uno debería considerar, y el proyecto comienza a alargarse y alargarse y alargarse, ¿sí? Es más, por otro lado, ¿qué pasa si nuestro plan es muy, muy largo? Es un proyecto de 4 o 5 años. En este proyecto, ¿cómo hacemos para mantener el entusiasmo de los participantes? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para, en un proyecto tan largo, convencer a la gente que está participando que vamos por el buen camino si todavía no tenemos resultados tangibles? ¿Sí? Entonces, por eso, por todo esto, es necesario cambiar de estrategia. En la estrategia que planteaba Claudia, lo que decíamos es que teníamos un conjunto de requerimientos que habíamos estimado, y en función de estos requerimientos, tareas, actividades, como ustedes le quieran llamar, nosotros calculamos los recursos y el tiempo, ¿sí? Y armamos lo que se llama este triángulo, ¿sí? Esta tríada, que está ahora de moda la palabra, donde los requisitos, los requerimientos, son fijos, ¿sí? Alguien los estableció y son los que tenemos que cumplir. Y los recursos y los tiempos son estimados, son calculados. ¿Ok? El cambio de perspectiva plantea dar vuelta a este triángulo, ¿sí? Generar un triángulo invertido. Este triángulo invertido lo que implica es que ahora los tiempos y los recursos pasen a ser fijos. Y lo que se ha calculado son los requerimientos. ¿Cómo voy a calcular los requerimientos? ¿Qué es esto de calcular los requerimientos? Si los requerimientos se suponen que tienen que ver con la estrategia. ¿Cómo voy a dejar fijos los tiempos y los recursos? Bueno, la estrategia empieza a plantear lo que se llama time boxing, ¿sí? Que es básicamente poner los tiempos en una caja, ¿sí? La idea sería que nosotros tenemos un plan y nosotros estimamos que en 4 semanas, ¿sí? Vamos a producir el producto A, el B, el C y el D. Este es nuestro plan, ¿sí? Que calculamos a partir de la metodología tradicional y dijimos que en 4 semanas estaríamos en condiciones de entregar este producto que tiene estas 4 piezas. Con lo cual, en el escenario tradicional, lo que vamos a decir es que vamos a entregar A, B, C, D en 4 semanas. Eso
que estamos hablando ahí es una estimación, ¿sí? Pero nosotros lo decimos firmemente. Nosotros en 4 semanas vamos a entregar esto. En el medio empiezan a pasar algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, son 4 semanas, quiere decir que las 2 primeras semanas estamos recontra relajados porque tenemos todo el tiempo del mundo. Llega la semana 3, nos empiezan a apretar los tiempos y estamos diciendo, che, me parece que no llegamos. Estamos en la última semana trabajando y nos falta la mitad del proyecto. Y decimos, bueno, ¿qué empezamos? ¿Qué hacemos? Porque tenemos que llegar. Estamos entregando el producto tarde. Y entonces, a partir de ahí, obviamente, el costo se empieza a sacrificar porque estamos tardando más tiempo del necesario. Por supuesto, el tiempo ya no estamos llegando porque estamos llegando más tarde de lo necesario. Y, por supuesto, se empiezan a dejar de lado ciertas tareas que son accesorias y que suelen servir para garantizar la calidad del proyecto. Por lo tanto, en este escenario se sacrifica el costo, el tiempo y la calidad. ¿Sí? En un escenario ágil, lo que tenemos es los tiempos metidos en una caja. Y lo que vamos a decir ahora es, siempre te vamos a entregar algo cada 2 semanas. Vos cada 2 semanas te vas a tener una parte de ese proyecto. ¿Sí? Creemos que vamos a terminar A, B, C y D en 4 semanas, pero la verdad que no estamos seguros. ¿Sí? Porque estamos estimando el alcance, ¿sí? Siempre vamos a entregar lo más importante para vos en primer lugar. Por lo tanto, el alcance queda liberado y lo que queda fijo es el costo y el tiempo, ¿sí? Por supuesto, la calidad siempre es tenida en cuenta. De esta manera, cuando terminamos las primeras 2 semanas y vemos que pudimos solamente entregar A, dijimos, oh, en la semana 2 nos damos cuenta que la velocidad nuestra es demasiado baja, más baja de lo que pensábamos, por lo tanto parece que no vamos a poder terminar todo el producto, todo el paquete en 4 semanas, y lo que te puedo asegurar es que seguramente vamos a poder entregarte en 4 semanas A y B. ¿Qué hacemos ahora? Y te pasamos la pelota a vos. La pelota a vos significa que vos decidas si vos querés que ahora hagamos B o te conviene modificar B o recortar el alcance. Es decir, que en definitiva sea el experto en dominio quien decida cuál es el paso siguiente a dar. Supongamos que decidimos que vamos a hacer B, entonces en las siguientes 2 semanas vamos a hacer A y B. Pero luego vamos aprendiendo de nuestro proceso, vamos mejorando a través de la repetición, y eso es lo que tratamos de probar en el juego final, y pueden además incorporarse modificaciones sin pánico. Uno de los grandes pánicos que hay en todo proyecto son los cambios que provocan justamente los proyectos largos. Cuando un proyecto es demasiado largo, empiezan a decir, bueno, pues ya que están haciendo esto, ¿por qué no incorporan esto? Y eso es un cambio en el programa. Total, no te cuesta nada, es un cachito. Ese cachito te complica el programa, te complica el plan, te atrasa un montón de cosas. A veces solemos tener el sí fácil y vamos diciendo que sí a todo, y resulta que en realidad eso hace que se nos desacomode todo. En términos generales, y hablando de sistemas de información en particular, una de las características que tienen estos proyectos, tanto los de sistemas de información en general, como los sistemas de información automatizados, es decir, lo que se desarrolla en términos de software, los productos son medios intangibles, es decir, no se ven demasiado. Por ejemplo, generar un circuito, ¿sí?, administrativo no es tan fácil, ¿sí? No es algo tangible. En realidad vamos a producir un documento, pero hay un montón de piezas que hay que negociar y hay un montón de pasos, hay que discutir el nivel de detalle, con qué tipo de metodología se hace, si conviene o no cambiar de estrategia en el medio, cuántas reuniones vamos a realizar. Es decir, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. En software es más complicado aún, porque los paquetes no se ven, lo único que ve el usuario. Yo suelo decir que nosotros los de software hacemos o vendemos espejitos de colores. A los chicos ingresantes se ríen cuando digo eso, porque en realidad creen que estoy hablando de espejitos de colores en serio, pero en definitiva díganme si esto que estamos haciendo ahora no son más que espejitos de colores. Ustedes están viendo un espejo, que es una pantalla, que está pintada de colores. Ustedes creen que me están viendo a mí, pero en realidad es una representación mía a través de un montón de puntitos coloreados en la pantalla. Por lo tanto, es medio mágico. Y todo esto es producido a través de software, ¿sí? Con lo cual lo que vendemos básicamente es ese espejito de colores. Y es lo único que el usuario ve.
debajo de eso hay un montón de cosas que uno hace. Es lo mismo que sé que nos acompañan muchos no docentes. Uno lo que ve es el trámite terminado. Ahora, todas las tareas que involucró hacer ese trámite, nadie las ve. Lo que ve es que hay una firma puesta en un papel. ¿Y tanto tardaste para hacer esta firmita? Y sí, pero esta firmita me llevó a hacer tantos controles antes, verificar que, porque yo no te voy a firmar cualquier cosa, tengo que verificar que realmente las cosas hayan sido como vos dijiste, con lo cual hay todo un procedimiento detrás en los sistemas de información. Si hay gente de contabilidad también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cuando uno hace cuentas, es decir, dentro de un balance o dentro de la contabilidad hay un montón de cosas, de supuestos que uno tiene que probar y verificar que realmente sean así. Con lo cual, este trabajo, digamos, esto comienza a ocurrir en los proyectos y empiezan a agregarse modificaciones y con esta cuestión de tener el tiempo en una caja, cada vez o cada 2 semanas estamos predispuestos a cambiar nuestro plan. ¿Sí? Esa es la idea. Cada 2 semanas estamos predispuestos a cambiar nuestro plan y adecuarnos a las nuevas necesidades que tenemos. Vamos a ver cómo, ¿no? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos recién, ¿sí? Suponemos que tenemos que producir este trabajo que básicamente tiene que ver con cargar un conjunto de ladrillos, ¿sí? O de bloques de ladrillos, que serían estos, a esta caja de esta camioneta, ¿sí? Y lo que tenemos que cargar son 10.000 ladrillos, ¿sí? Y nosotros sabemos que podemos cargar más o menos 10 ladrillos por minuto, para hacer una estimación, ¿no? Y sabemos que vamos a tardar más o menos, si hacemos esta cuenta, más o menos 17 horas, 16 horas y pico, ¿sí? Es decir, que si trabajamos 8 horas por día, son más o menos 2 días y fracción. El problema es que este programa tiene un presupuesto para un día. El resto en realidad no está asegurado, depende de nuestro trabajo, es si nos pagan el otro día o no, ¿sí? Entonces, sabemos que el trabajo es imposible que lo hagamos completo por lo menos el primer día, y entonces la cuestión sería, ¿qué ladrillo vamos a cargar primero? Sí, ¿qué ladrillos cargar primero? Cargamos primero los anaranjados, los grises, los amarillos. ¿Qué pasa si a esto le agregamos un poco más de información? Y decimos, bueno, miren, los ladrillos amarillos son de oro. Los ladrillos grises son de plata. Los anaranjados son ladrillos comunes de construcción de casa. Ahora, ¿qué ladrillo cargarías primero? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto es lo que se llama priorización. ¿Sí? Hacer primero lo que para el cliente es más importante, para el usuario es lo más importante. Si yo logro que lo que haga el primer día me lleve todos los ladrillos de oro y de plata, el 90% o el 80% del trabajo ya está hecho, o digamos, el 80% o el 90% del valor del negocio fue conseguido con la mitad del tiempo que yo había predicho. Con lo cual, estoy demostrando que mi proyecto es valioso y seguramente no voy a tener ningún problema en conseguir la financiación que necesito para el día siguiente. Entonces, la idea de la priorización pasa por este lado, ¿sí? Uno de los paradigmas o de las metodologías que se encuadran dentro de esto que se llama metodologías ágiles y que es muy, pero muy famosa, es la metodología que se llama Scrum o Scrum, como le quieran decir. Para nosotros lo vamos a decir Scrum, como le decimos acá en Argentina, que es ni más ni menos esa posición o esa jugada de rugby, ¿sí? Esa que se ve en la pantalla ahí, donde estamos ahí el equipo argentino contra los All Black haciendo ese Scrum. El término Scrum, ¿sí? Viene ni más ni menos del rugby, ¿sí? Y se promueve a partir de esta idea del rugby donde va una pelota pasándose por las manos de las personas y donde el equipo, que es autoadministrado, va tratando de hacer progresar con éxito esa pelota hacia la línea final, ¿no es cierto? Hacia la línea final, que sería para nosotros el desarrollo del producto. En términos generales, Scrum no es un método de desarrollo, sino es un método de planificación de proyectos, ¿sí? Y que se utiliza ampliamente para administrar cualquier tipo de proyectos que uno quiera hacer. No solamente software,
se usa muchísimo en software, pero se usa para administrar montones de proyectos. De hecho, los creadores de esta metodología son japoneses y se usaban para industrias metalúrgicas. Entonces, Scrum es un proceso ágil que nos permite centrarnos en ofrecer el más alto valor del negocio en menor tiempo. ¿Sí? Esa es la filosofía general. Vamos a tratar de obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Básicamente, justamente tratando de priorizar, como habíamos visto recién. Fíjense que dice, nos permite rápidamente y repetidas ocasiones entregar partes del producto en términos real. ¿Esto qué es? Timeboxing. ¿Sí? Vamos a dividir el tiempo en partes y vamos a ir entregando estas partes repetidamente. ¿Por qué esto de repetidamente? Está ampliamente demostrado que el éxito de un proyecto se logra a través de la repetición de los procesos. Yo me voy perfeccionando cuando repito. ¿Sí? El clásico Fordismo, ¿sí? Que aplica producción en serie, no es más que generar un conjunto de actividades separadas donde un operario hace una actividad todos los días. Si yo lo veo a ese operario el primer día cómo trabaja y lo veo luego a los 2 años cómo trabaja, luego de hacer siempre la misma actividad, veo que lo hace casi con los ojos cerrados. ¿Y esto por qué? Porque básicamente está repitiendo su producto. Si lo está haciendo muchas veces la misma cosa. ¿Sí? Las prioridades son fijadas por el negocio. ¿Sí? No las fija el equipo de desarrollo o los que estamos haciendo el plan, sino que las fija el negocio. Por eso nos permitimos cambiar, ¿sí? Las políticas. Por otro lado, los planes, ¿no? Por otro lado, los equipos se autoorganizan. Es decir, que el equipo trabaja solo, es autónomo y cada cual decide qué es lo que quiere hacer ahora. ¿Sí? Porque esta es la mejor manera de entregar sus productos con alta prioridad, mantener motivada a la gente, que la gente se sienta con gusto a trabajar porque tiene ganas de hacer lo que él eligió hacer, ¿sí? Finalmente, cada 2 semanas o un mes, porque el timeboxing puede ser, es regular, pero es estimado, no quiero decir, no estimado, perdón, voy a usar otra palabra. El timeboxing es fijo, pero en realidad lo decide el equipo, es decir, vamos a decir, bueno, vamos a entregar cada 3 semanas o cada un mes. Habitualmente en Scrum se usan o 2 semanas o 3 semanas o 4, ¿sí? A veces un mes calendario, con la dificultad que esto tiene por la variabilidad de la cantidad de días que pueden entrar en un mes. Entonces, cada 2 semanas o un mes, cualquiera puede ver el avance real funcionando y decidir si el resultado puede ponerse en producción o seguir mejorando en otro incremento. Es decir, yo terminé este circuito ahora, está más o menos, tengo gran parte. ¿Te parece que lo pongamos ahora en marcha o esperamos? No, por ahí conviene perfeccionarlo un poquito, vamos a darle otra vuelta más y después recién vemos si lo ponemos en marcha. O puedo decir, no, para mí está bien, esta parte ya funciona, se puede entregar y se puede poner en funcionamiento. ¿De quién depende esto? De nuevo, del especialista, ¿no? del experto en dominio. Los orígenes de Scrum arrancan en un artículo que escriben estos 2 japoneses, como ven en las fotos, que se llama Hirotaka y Ikuhiro, ¿sí? En 1986, estas 2 personas de una empresa de la Universidad de Harvard escriben un artículo en el cual hacen una revisión sobre las empresas que estaban manufacturando, ¿sí? Productos en ese momento, y entonces escriben este artículo que se llama así, The New Product Development Game, que sería algo así como el novedoso juego de desarrollo de productos, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a hablar de la palabra rugby. Ven acá el enfoque del rugby. Y de ahí se toma la palabra Scrum después, ¿sí? ¿Qué es lo que plantean estos 2 japoneses? ¿Qué es lo que están viendo? Que en el trabajo, que las empresas de tipo A, que son las empresas secuenciadoras, no son las más eficientes, sino que en realidad las más eficientes, los que generan mejores productos, mejor desempeño en su desarrollo, son aquellas que solapan sus trabajos.
Y de hecho, cuanto más solapado sea, más eficiente. Eso es lo que descubren estas personas. Luego, en el caso del software, comenzaron a aparecer un montón de libros hablando de esta metodología y del perfeccionamiento de esta metodología aplicado al software y aplicado a la gestión de proyectos en general. Esta gestión de proyectos se puede usar hoy en día para planificar un cumpleaños de 15, una boda, unas vacaciones en familia, que siempre es un lío, ¿sí? Planificar un viaje, lo que ustedes quieran, digamos, se puede usar para prácticamente cualquier cosa donde haya muchísima incertidumbre alrededor de esta planificación. Henrik Nickberg, que es un alemán, que es especialista en Scrum, escribe un libro que se llama Scrum in a Nutshell, que sería algo así, como Scrum en pocas palabras, y define las claves, en su explicación, define las claves de este proceso de Scrum. ¿Y qué es lo que dice? Dice básicamente esto, miren. Los grupos grandes, ¿sí? Invierten una gran cantidad de tiempo construyendo cosas muy grandes. Sin embargo, los equipos pequeños invierten un poco de tiempo construyendo cosas pequeñas. Pero, si integramos regularmente, se ve el todo. Por lo tanto, una de las primeras claves es justamente dividir la organización. La dejé en el idioma original que hace la presentación Henrik, ¿sí? Lo que propone es dividir la organización. ¿Por qué los equipos grandes no funcionan? Cuando uno tiene un equipo grande, lo que tiene son muchas vías de comunicación. Es decir, cuanto más pequeño sea el grupo, hay menos necesidad o más facilidad para consensuar ciertos aspectos. Cuando el grupo empieza a ser grande, empezamos a tener como diferentes subgrupos dentro de la organización y empieza a ser todo medio caótico. Y entonces empezamos a trabajar un poco desorganizados. Por eso, la idea de Scrum es que los grupos sean pequeños, entre 5 y 7 personas, no más de eso. Luego, dado un producto, hay que dividirlo, ¿sí? Ese producto hay que dividirlo en partes, como planteaba Claudia hoy, ¿sí? Pero no solamente dividirlo en partes, sino además nuestro tiempo también dividirlo. Hacer lo que se llama time boxing, ¿sí? Ahora, hay que optimizar el valor del negocio, es decir, lo que es importante para el negocio. Básicamente, priorizar. Hay que tomar todas estas partes y poner las que más valor tienen arriba y las que menor valor tienen abajo. Una vez que tenemos esto priorizado, vamos a trabajar con el equipo de trabajo y comenzar a producir, ¿sí?, nuestro desarrollo. Y entonces, lo que vamos a tener es entregas regulares, cada vez incrementales, que van incorporando cada vez más piezas del producto y vamos construyendo el producto completo integrando parte. Como les decía, en cada una de estas partes, uno lo que puede es revisar si el camino que está siguiendo es el correcto o no es el correcto. De tal manera que puede revisar si estamos llegando al objetivo que queremos llegar o hay que corregir alguna estrategia, ¿sí? En el transcurso, también vamos a revisarnos a nosotros mismos. Vamos a revisar nuestro propio proceso. Vamos a ver si el proceso que estamos llevando adelante para producir este producto, valga la redundancia, es el adecuado o hay una forma mejor. Con lo cual nos vamos a repensar todo el tiempo. Esto es lo que yo les decía recién, ¿sí? Los equipos grandes trabajan muy duro, los equipos pequeños trabajan en forma inteligente, ¿sí? En este caso, la idea sería que los equipos pequeños se van dirigiendo más rápidamente al blanco. ¿Por qué? Porque tienen el objetivo más claro, son transparentes, son autoorganizados, tienen contacto directo entre el equipo y el cliente o el experto en dominio, ¿no? Van manteniendo siempre el foco, tienen rápida retroalimentación. ¿Se acuerdan esto que decía Claudia recién? ¿Qué pasa cuando el proyecto es largo? ¿Cómo hago para mantener motivados lo que llamamos nosotros stakeholders, ¿no? O a los
a los clientes, a los usuarios? ¿Cómo les hago creer a los dueños de la empresa que sigan poniendo plata en el proyecto? Cuando el proyecto es largo, la única forma de sostener un proyecto es demostrando que el proyecto tiene éxito. Y la forma de demostrar que el proyecto tiene éxito es produciendo a pequeños pasos algo que sea sostenidamente creciente y que demuestre que vamos por el camino correcto. ¿Sí? Entonces, Scrum lo que propone es tener algunos artefactos. ¿Sí? Estos artefactos es la pila de productos, ¿sí? O Product Backlog, que básicamente es, la pila de todas las cosas que habría que hacer. Son todas las actividades esas que creemos que hay que hacer. A diferencia de lo que planteaba Claudia, en este caso no se necesita un gran detalle sobre estas actividades. Solamente la idea es que vamos a tener un bosquejo, una idea de qué cosas se les ocurrieron que hagamos. Pero no tenemos en claro qué significa cada una de esas cosas. Luego, a un incremento de esos pedacitos de timeboxing le vamos a llamar sprint, ¿sí? Pongámosle incremento, no importa. Y ese incremento va a ser entre 2 y 4 semanas, ¿sí? Va a haber un incremento, bueno, vamos a tener un objetivo del sprint ahora. Vamos a plantear, en lugar de un objetivo para el proyecto, para nosotros ahora el objetivo va a ser solamente este ciclo. Y vamos a plantear un objetivo para este ciclo. En función de ese objetivo para este ciclo, vamos a poder seleccionar de esta pila de productos qué características son necesarias para cumplir este objetivo. Y con eso vamos a armar lo que se llama la pila del sprint, ¿sí? O la pila del incremento, que son el conjunto de actividades que vamos a desarrollar en este incremento, ¿sí? Mientras tanto, todo esto que está acá puede ser cambiado, no me interesa. Lo único que pido que no me toquen son estas actividades que están acá. No quiero que me alteren estas actividades. Estas actividades se van a mantener firmes, fijas, durante 2 a 4 semanas. Luego de producido ese incremento, lo que se produce es un producto potencial que alguien decidirá si lo pone en funcionamiento o no lo pone en funcionamiento. Entonces, como les decía recién, mientras tanto, estos son repriorizados, cambiados, me lo pueden cambiar cuantas veces quieran, no me interesa. ¿Sí? Mientras no toquen esto, no pasa nada. Y hay un pequeño ciclo que se va a realizar todos los días, lo que se va a llamar reunión diaria del sprint, ¿sí? O reunión diaria del incremento, que vamos a realizar todos los días, ¿sí? Eso es algo que propone Scrum y que la verdad que es bastante interesante porque de alguna manera elimina un montón de reuniones innecesarias que los que trabajamos en gestión sabemos que tenemos todos los días y que no producen absolutamente ningún resultado. Bien, entonces, poniendo todo junto, la imagen quedaría así. Vamos a tener una pila de cosas para hacer. De esa pila de cosas y basados en un objetivo, vamos a elegir una pila de tareas para hacer en ese incremento. Vamos a tener un incremento entre 2 y 4 semanas, pero no es variable, es fijo, ¿sí? Al finalizar eso, vamos a tener un producto potencialmente entregable. Y todos los días vamos a tener una pequeña reunión de 10 minutos para ver cómo vamos, ¿sí? El marco de trabajo de Scrum lo que plantea son roles, reuniones y artefactos, ¿sí? Vamos a tener roles, reuniones y artefactos. Los roles, obviamente todo esto es lo que propone el marco, ¿sí? De trabajo de Scrum, puede ser cambiado, ¿sí? Pero yo les cuento qué es lo que propone Scrum y después ustedes, cuando lo quieren implementar, piensen si realmente necesitan cada uno de estos elementos. En particular, y hablando de los roles que plantea son 3. No sé si ustedes recuerdan, hace algún tiempo, el ex ministro de Educación de la Nación, estoy hablando de los 2 primeros años de la presidencia del presidente Macri, en una reunión fue muy criticado, por eso seguramente lo recuerdan. El ministro de Educación dice, hace un cuento sobre unas gallinas y unos cerdos, y decían, hoy justamente cuando me levanté, escuché, comí, desayuné huevos con tocino. Y entonces me acordé de una historia
y decía que un chancho, un cerdo, y una gallina se encontraron un día en un restaurante, en un lugar, y decidieron dice, che, ¿por qué no ponemos un negocio juntos? Y entonces dice, buenísimo, ¿cómo le vamos a llamar a este negocio? Le vamos a llamar huevos con jamón. Y entonces el cerdo le dice, de ninguna manera, porque entonces vos estarías involucrado, pero yo estaría comprometido. Lo contó bastante mal al cuento, ¿sí? Y dijo que eso era el rol que esperaba de los docentes, el rol del cerdo, el rol de comprometido. Este cuentito se suele usar mucho en Scrum para explicar los roles que se utilizan en este marco, porque se dice que los roles cerdos, los roles que realmente están comprometidos para que el producto tenga éxito, los que ponen de alguna manera, y entre muchísimas comillas, su vida en juego en este proyecto, lo que se pone en la camiseta, son el equipo, digamos, y el product owner, el dueño del producto, el que conoce el producto y el representante de la empresa. Son los que realmente se ponen la camiseta de este juego, ¿sí? ¿Qué rol? Les cuento muy rápidamente porque esto tendría que hablar de cosas muy específicas que no viene al caso para este webinar, ¿sí? Básicamente, el dueño del producto, product owner, es quien conoce el dominio, es quien sabe qué es lo que hay que hacer, ¿sí? El Scrum Master es como el que sabe sobre Scrum y puede ayudar al resto a conducirlo de alguna manera sobre qué tareas hay que hacer dentro del Scrum, ¿sí? Dentro de esta metodología, digamos. Pero no es el líder del proyecto, ¿sí? Simplemente es un asesor. Y el equipo es el equipo que realiza el trabajo, es el equipo autoorganizado que va a realizar cada una de las tareas, ¿sí? Dentro de las reuniones que están previstas tenemos la planificación del sprint, que es del que vamos a hablar. Vamos a hablar básicamente de esto porque es lo más interesante que tiene este framework, ¿sí? Que son las reuniones, que es la planificación del sprint, las reuniones de revisión, ¿sí? Las reuniones de retrospectiva y la reunión diaria, ¿sí? Son estas 4 reuniones que son extremadamente importantes para esta metodología. Y luego los artefactos que más o menos ya los vimos, la pila del producto, la pila del sprint o del incremento, y un gráfico que se llama gráfico bar down, que significa, es un gráfico que mide cuántas tareas fuimos haciendo de las que teníamos planificadas. Se llama así porque es un gráfico decreciente. Entonces, es un gráfico que dice que vamos quemando tareas. Una tarea hecha es una tarea quemada. Entonces, a medida que vayamos quemando tareas, la gráfica va cayendo y deberíamos llegar al final del sprint con 0 puntos para hacer. Eso sería lo ideal. Tampoco viene el caso de este webinar. Vamos a la primera reunión, que es la planificación del sprint. ¿Qué cosas vamos a tener como entradas? ¿O qué cosas vamos a conocer? Lo que vamos a hacer primero es la priorización, ¿sí? Analizar y evaluar las tareas que están en la pila del producto y seleccionar el objetivo del sprint. Entonces, con eso vamos a sacar el objetivo que tenemos para el sprint. ¿Quién lo tiene? Digamos, este objetivo, en términos de, lo hablo solamente en principio en términos de software, es un objetivo medio compartido. ¿Por qué? Porque hay cuestiones técnicas y hay cuestiones de negocio. Alguien puede querer, por ejemplo, una agenda telefónica, para decirlo, para que lo entendamos todo el mundo, de un teléfono celular, pero primero hay que tener el teléfono, ¿sí? Entonces, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones de negocio. Entonces, cuando alguien plantea que el objetivo que él quiere es una cuestión de negocio, pero no están dadas las cuestiones técnicas para hacerla, entonces se agregan cuestiones técnicas para poder producir eso y probablemente ese objetivo se subdivida en objetivos más pequeños para producir primero algunas cuestiones técnicas antes de poder avanzar. En términos de sistemas de información, lo mismo, ¿sí? Uno puede tener el objetivo de tener todos los cursogramas o todos los circuitos administrativos de toda la organización. Todo el árbol, por ejemplo, nuestro proyecto va a ser certificar ISO 9000 en nuestra empresa. Perfecto. Entonces el objetivo es certificar ISO 9000. No, pará. Antes de certificar ISO 9000 tenés que cumplir un montón de fases anteriores, ¿sí? Es decir, para cada cosa hay que ir planificando un pequeño objetivo que me conduzca a un paso dentro de ese incremento, ¿sí? Y la selección de las tareas que hay que realizar se va haciendo en parte por
el dueño del producto, digamos, el que conoce el dominio, y por otra parte, ¿sí? El equipo de desarrollo o el equipo que está realizando esta tarea. En la planificación lo que vamos a hacer es decidir cómo alcanzar ese objetivo, ¿sí? Es decir, diseñar esa interacción, qué conjunto de actividades pequeñas son necesarias para producir esas tareas que tenemos, crear lo que se llama la pila de tareas puntuales, es decir, que cada una de esas tareas globales que teníamos, ahora hay que detallarlas y dividirlas en pequeñas tareas, como planteaba Claudia al principio. Habitualmente se usan estas cosas, ¿no? User story o historias de usuario o características, ¿sí? Pero esto para software nada más. Y luego, en función de eso, estimar cuánto nos va a costar, cuánto tiempo nos va a llevar hacer cada una de esas pequeñas tareas. Que para eso es el juego que vamos a hacer al final. Y con eso vamos a tener lo que se llama el Sprint Backlog, ¿sí? Entonces, ¿qué conocemos? La capacidad que tiene el equipo, sabemos de qué es capaz nuestro equipo. ¿Por qué? Porque al ser un proceso repetitivo, ¿sí? Cada vez que repetimos vamos aprendiendo de nosotros mismos y vamos sabiendo de qué somos capaces. Por lo tanto, podemos medir nuestro propio ritmo de trabajo. Al principio nos vamos a equivocar bastante, después vamos a ir aprendiendo y cada vez vamos a estimar cada vez mejor. ¿Qué otra cosa sabemos? ¿Qué cosas hay que hacer? Tenemos todas las tareas para hacer. ¿Qué otra cosa sabemos? Las condiciones del negocio, el contexto en el cual se desarrolla esas actividades, ¿sí? ¿Qué otra cosa sabemos? ¿Cuál es el producto actual? ¿Sobre qué bases vamos a cimentar nuestro próximo paso? ¿Sí? ¿Qué tecnología disponemos? ¿Sí? Es importantísimo, ¿no? Y en base a todo esto, ¿sí? Vamos a la siguiente paso. Entonces, en la planificación del sprint se hace así, ¿no? El equipo selecciona los temas a partir del Product Backlog que pueden comprometerse a completar, por lo tanto se estiman, se crea este sprint, ¿sí? Este incremento, se identifican las tareas y se estima cada una de esas tareas. Esto se realiza colaborativamente, no solo lo hace el Scrum Master, sino todo el equipo participa en la estimación y el dueño del producto también puede preguntar por qué es tan grande esa tarea, por qué es tan chica esa tarea, ¿sí? Puede participar e incluso reducir en ese momento, si quiere, esa tarea porque es una tarea muy grande. En este momento se considera el diseño de alto nivel, ¿sí? Básicamente se piensa si realmente este objetivo que estamos queriendo hacer es un objetivo estratégico, el cual nos mostraría el valor de nuestro proyecto que estamos asumiendo, ¿sí? Básicamente para ese lado A. Entonces, la idea, fíjense, esto está puesto como ejemplo, esto sería una historia de usuario, lo que está en el Product Backlog, ¿sí? Dice, como planificador de vacaciones quiero la foto de los hoteles, y entonces puede haber alguno ahí que estén trabajando en alguna obra social y tenga intenciones de tener un sistema de vacaciones para sus afiliados y demás. Fíjense entonces. Ahora, dado esta tarea que es global, me doy cuenta que las subtareas que voy a tener que realizar es estudiar los hoteles en zonas turísticas, contactarlos y estudiar ofertas, escribir un resumen del lugar, armar un catálogo, y a cada una de esas le vamos a ir poniendo cierto costo, ¿sí? Cierto tiempo que nos va a llevar. La otra reunión que yo les decía que es buenísima porque nos ayuda a disminuir otras reuniones que no son necesarias, es lo que se llama la reunión diaria. Esta reunión diaria dura 15 minutos, se realiza de pie, ¿sí? Y básicamente cada uno a su turno, sin interrupciones, lo que va a responder son estas 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué obstáculos ves en el camino? Fíjense qué importante está esta pavadita, ¿sí? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué obstáculo encontraste en el camino? Pero este diálogo, digo, no, yo creo que voy a tener problemas con esto, no es para que otro diga, no te hagas problemas por eso, porque eso lo podés resolver de esta manera. No es para eso. Es simplemente generar lo que se llama un compromiso de un compañero del grupo hacia los otros compañeros del grupo. Es
contarte, mira, yo ayer lo que estuve haciendo es viendo los hoteles de la zona. Hoy lo que voy a hacer es contactar a alguno de esos hoteles para ver qué ofertas tienen. ¿Qué obstáculos en el camino tenés? Y mira, como están en temporada baja, vamos a ver si encontramos algunas personas. Puede ser que no encontremos la persona de contacto y que nos lleve. Ahora, ¿qué pasa si esta persona dice, ok, ¿qué hiciste ayer? Bueno, ayer seguí haciendo la lista de hoteles y hoy lo que voy a hacer es ver si los puedo contactar y puedo llegar a tener problemas por la nieve, qué sé yo. Ok. Y en la reunión de mañana del día siguiente dice, ¿y qué hiciste ayer? No, seguí mirando lista de hoteles, me entretuve porque hay un montón de hoteles y la cantidad de listas turísticas son un montón. ¿Y qué vas a hacer hoy? Y no, hoy voy a contactarme, a ver si empiezo a contactar algunos hoteles. ¿Se dan cuenta que esto genera compromiso? Cuando yo repito qué voy a hacer adelante de todo el mundo, estoy generando un compromiso de lo que pienso hacer por el equipo, ¿sí? Para lograr ese objetivo. De alguna manera me expongo ante mis compañeros respecto de mi tarea, que es la que pienso hacer. Entonces, de esta manera se genera se genera transparencia en el equipo y se ve cómo cada uno va participando y va generando cosas para el proyecto, ¿sí? No se interrumpe el que está hablando, cada cual a su turno habla y después, en todo caso, si alguien dijo que tenía algún obstáculo que para mí no era un obstáculo, simplemente lo dejo y cuando termine la reunión le digo, che, mira, eso que vos dijiste, el obstáculo, fíjate, yo alguna vez lo hice así y por ese lado anduvo, ¿sí? Se hace después. ¿Qué es el Sprint Review? O la revisión del incremento. La idea sería que una vez terminado el tiempo, ¿sí? Sí o sí se entrega. Sí o sí, los últimos días es entregar lo que llegué a hacer. Es refinar lo que hice para entregar y mostrar lo que terminé de hacer. Porque el Sprint Review, que es cuando termina el tiempo, lo que voy a mostrarle a todo el mundo, a todo el que quiera sentarse a mirar, no solamente el equipo, al dueño del producto, sino al dueño de la empresa, al rector de la universidad y a todo el que se quiera sentar y escucharnos, le voy a mostrar, ¿sí?, qué es lo que hicimos en ese tiempo de iteración. ¿Tá? Entonces, el equipo presenta lo realizado, ¿sí?, durante ese incremento. Normalmente adopta la forma de demo, en este caso, para software, ¿sí? Es un producto que está funcionando, entonces se muestran las pantallas, cómo interactúan y demás. En otros productos será un cursograma y ahí sí se puede usar una presentación. En otras será algunos instrumentos que se hicieron. Por ejemplo, si queríamos certificar ISO, se mostrarán algunas entregables que le llamamos cosas tangibles que pudimos lograr, como la reglamentación de tal cosa o el certificado de tal otra cosa, ¿sí? Es informal, es decir, no vamos a vestir de traje para esto. Habitualmente tarda más o menos 2 horas, ¿sí? No se usan diapositivas porque la idea es que sea bien dinámico, ¿sí? Y se invita a todo el mundo puede participar. Y al final de todo eso se hace lo que se llama retrospectiva. Ahí sí nos sentamos con el equipo y lo que vamos a hacer es una reunión entre 15 y 30 minutos al finalizar cada uno de los sprints y lo que vamos a hacer es respondernos a estas 3 preguntas que están acá arriba, ¿sí? ¿Qué cosas creemos que deberíamos comenzar a hacer porque estaría bueno probar algo nuevo que a mí se me ocurrió que podría beneficiarnos? ¿Qué cosas hay que dejar de hacer porque la verdad que no cobraron ningún sentido? ¿Y qué cosas debemos continuar haciendo porque lo estamos haciendo bien? Por supuesto también qué cosas debemos mejorar, ¿sí? Entonces, esto es solo una de las muchas maneras de hacer retrospectiva, pero la idea es repensar nuestros procesos para ver si podemos en el próximo incremento ser más rápidos, ¿sí? Bueno, por último, los artefactos que ya los estuvimos viendo, ya sabemos de qué se trata, que son la pila de producto, la pila del incremento y la gráfica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el cambio que realmente se produjo esto en la visión anterior que presentaba Claudia? Por un lado teníamos que había que definir con claridad los objetivos del proyecto. Ahora, en realidad, lo que vamos a hacer es definir el objetivo global, ¿sí?, tener una dirección hacia dónde ir. Y lo único que vamos a definir es el objetivo del incremento, ¿sí? Tenemos una visión global de hacia dónde ir y vamos a pensar en
un pasito para dar. Y después vamos a mirar si ese pasito estuvo en la dirección correcta, ¿sí? Con lo cual ya no es tan ambicioso el objetivo, sino que es un objetivo cortoplacista. Otra de las perspectivas que planteaba Claudia es dividir y subdividir el alcance del proyecto en fases importantes o paquetes de trabajo. Lo vamos a hacer, pero no todo, sino solamente en partes importantes del negocio, justamente para estar en claro primero de lo que hay que hacer y por el otro lado ir definiéndolo de a poco, ¿sí? Simplemente un borrador de cuáles son las partes que yo creo que vamos a tener que hacer y que de tal forma que me permita, por supuesto, priorizarla, ¿no? Definir las actividades específicas que son necesarias realizar para cada paquete de trabajo. Esto sí lo vamos a hacer, pero solamente para el incremento. Es decir, para aquellas partes que hemos identificado acá que hay que hacer, para esas sí vamos a definir las actividades específicas que son necesarias, ¿sí? Estimar el costo, recursos y esfuerzo de las tareas. En realidad no, porque ya el costo es fijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo se estiman las actividades seleccionadas que quepan dentro del sprint. Lo que vamos a estimar ahora es cuántas de esas actividades nos van a entrar para hacer dentro del sprint, ¿sí? Definir las actividades específicas que son necesarias realizar para cada paquete de trabajo. Y esto, naturalmente sí, porque esto el equipo tiene que saber qué cosas tiene que realizar, ¿sí? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? En este caso, fíjense, ¿por qué no definir las actividades específicas que son necesarias realizar para cada paquete de trabajo? Porque tampoco es necesaria la definición de secuencias. Porque esto, al estar el equipo autoorganizado, estas cosas las define el equipo. Ya no es un problema de la planificación. Es el equipo quien secuencia las tareas y el que elige qué tareas hacer, ¿sí? Tampoco la asignación de recursos y la calendarización. Ya no son necesarias, ¿sí? Bien. Llevamos hora y 20 y pico. Bueno, vamos a comenzar acá la segunda parte. Vamos a comenzar acá la segunda parte. La segunda parte tiene que ver justamente con explicar un poco qué es la estimación ágil, ¿sí? Y cómo funciona, y después invitarlos a jugar, ¿sí? Ok, ¿qué es la estimación ágil? Según lo visto hasta ahora, ¿quién debería ser responsable por la estimación? ¿Quién debería estimar el tiempo que vamos a tardar en cada tarea? La respuesta es que todos, ¿sí? Todos somos responsables de estimar. Como todos somos responsables, entonces, ¿sí? Vamos a tener diferentes puntos de vista. Digamos, si yo soy responsable de estimar y yo digo, no, esto voy a tardar 5 horas, y otro me dice, no, 7. Pero yo soy el responsable de la estimación. Sí, pero yo también soy responsable de la estimación. Y yo digo que van a ser 7. Entonces, de alguna manera, va a haber diferentes puntos de vista y lo que hay que hacer es, de alguna manera, dialogar para ver por qué uno cree que van a ser 7 y otro cree que van a ser 5. ¿Sí? Por eso decía que en los equipos grandes esto es imposible, porque podemos tener tantos puntos de vista como personas haya. Entonces, ponernos de acuerdo es extremadamente difícil, ¿sí? Entonces vamos a detectar posibles tareas ocultas, ¿sí? Y entonces, cuanto más personas tengamos, más personas suman experiencias o visiones al problema. Y lo que necesitamos es tener una visión compartida, ¿sí? Tenemos que llegar a un consenso, ¿sí? En metodologías ágiles, la mejor estimación es la mejor estimación que podemos conseguir consensuando entre nosotros, ¿sí? No sabemos si va a funcionar. Es lo mejor que podemos conseguir, que es nuestra propia estimación. Bien. Ok, todos debemos participar. Pero acá empieza a haber otras cuestiones, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo vamos a participar? Hay algunos problemas.
todos sabemos que trabajamos con otras personas y hay personas como que uno les cree, ¿no? Son más influyentes que otros. Y entonces cuando uno dice, no, esto nos va a llevar 10 horas. Y él dice, sí, claro, si él lo dice debe ser 10 horas. Hay personas que son más seguras que otras. Entonces uno capaz que sabe exactamente que vamos a tardar 15, pero uno dice 5 y bueno, está bien. Ya que dice que es 5, todo el mundo dice 5 porque la persona que dijo 5 lo dijo con seguridad. Y hay personas que son, por supuesto, tímidas. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es jugar a un juego, ¿sí? Que se llama estimación por planning poker, ¿sí? O estimación planificando a través de póker. ¿Sí? Le paso la bola a Claudia para que explique cómo se realiza esta actividad. ¿Están ahí todavía vivos? Sí, bueno, muy bien. Ahora viene la parte más interesante, vamos a jugar. En realidad, ¿qué es el poker planning? Hoy en día es una de las técnicas más reconocidas en Scrum, ya que es sencilla, supuestamente divertida, eficaz, donde el Development Team, es decir, el DT, estima como grupo el esfuerzo a realizar en un sprint, es decir, el tiempo que nos va a llevar a hacer todo lo que nosotros determinamos que íbamos a hacer en esa pila de tareas en un sprint en particular. Entonces, esta técnica de estimación o planning poker es una técnica para calcular una estimación, como dijo Walter, basados en un consenso. Es decir, cada uno de los integrantes tiene que dar su opinión, todos están obligados a participar, pero en algún punto hay que consensuar, es decir, llegar a una idea común. En su mayoría es utilizado para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas a desarrollar, ¿sí? Fue originalmente planteado, creado por Greening en el 2002 en un paper, después fue plasmado o dado a conocer o se hizo más popular a través de los libros como las estimaciones y planificaciones ágiles de Mike Cohn en el 2005. ¿Y la técnica en qué consiste? La técnica está basada en una lista de características que serían estas que aparecen acá como tarjetitas, es decir, es la pila de tareas que nosotros tenemos que hacer en un sprint en particular, que en general se las denomina historias de usuario, que son contadas en forma, podríamos decir, coloquial, es decir, que el usuario cuenta qué es lo que dice. Yo como un rol en particular quiero lograr tal objetivo para obtener tal cosa, ¿sí? Es decir, tengo que resolver esa problemática o ese conjunto de problemáticas en un sprint, lo que llamamos un sprint, y para ello cuento con un conjunto de cartas o un mazo de cartas que si bien esto dice póker, bueno, no son, para los que les gusta jugar, lamentablemente no son cartas de póker, son cartas que están numeradas con una numeración en particular que nos va a permitir realizar el juego. Entonces, esta es una forma, alguna de las cartas que aparecen para jugar Planning Poker. Hay distintos tipos de cartas. Estas cartas siguen la serie de Fibonacci, fíjense que tienen 1, 2, 3, 5, algunas, como esta otra representación de mazos de cartas, incluyen el 0, incluyen un signo de interrogación, que implica que hay mucha inseguridad con respecto a cuánto tiempo nos podría llevar, el símbolo de infinito, es decir, ¿cuál es el problema de la estimación? Además de todo lo que dijimos hasta ahora, cuando algo que nosotros queremos estimar es muy pequeño, el conjunto de tareas es muy chico, de pronto no es muy claro cuánto tiempo nos va a llevar, y cuanto es muy grande nos pasa lo mismo, es decir, en un caso
solemos sobreestimar cuánto nos va a llevar y en otro caso subestimar. Siempre decimos, no, eso lo hacemos en 2 días, está hecho, y después nos lleva 14. Y cuando lo creemos al revés también, algo muy pequeño o muy grande, se complejiza la estimación. Entonces, cuando algo es muy grande, lo que se hace es subdividirlo, ¿sí? Y cuando algo es muy pequeño, en realidad lo que se hace es agruparlo con otras tareas para poder llegar a una estimación un poco más certera. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes van a llevar a cabo y el procedimiento en general de lo que es la técnica de poker planning? Existen estimadores, cada una de las personas, bueno, en el caso del juego que vamos a llevar a cabo, cada uno de los que intervengan van a ser estimadores, es decir, que van a tener que intentar estimar el tiempo o lo que fuere de esa pila de tareas que teníamos, ¿sí? Cada uno de esos estimadores va a contar con un mazo de cartas. En este caso, obviamente, nosotros vamos a usar una aplicación. Ustedes van a tener que entrar a distintos lugares donde van a estar estas cartas para poder hacer el juego en forma distribuida y virtual. Existe dentro de la técnica de Poker Planner un moderador, que en el caso de esta experiencia va a ser uno de ustedes por cada grupo. Existe un conocedor del dominio, que es aquel que me define esas historias de usuarios, es decir, me cuenta qué es lo que necesita, qué es lo que quiere hacer. Entonces, este conocedor de dominio, que en este caso vendríamos a cumplir ese rol nosotros, aunque después se van a dar cuenta que no somos conocedores de ese dominio en particular, pero no importa. Entonces, esta persona contaría, yo lo que quiero, dice la tarjetita de la historia de usuario, en este ejemplo dice, como usuario web quiero consultar la tabla de pedidos para saber el estado de todos mis pedidos. Y entonces el conocedor de dominio es, lo que nos cuenta es, dice, yo lo que necesito es tener una pantalla donde bla, bla, bla. Este moderador va a decir, todas estas cartas tienen esos números que dijimos. Cada una de las personas tiene un mazo de cartas. Tiene que poder estimar cuánto tiempo le llevaría desarrollar esto que tengo acá. Esta tarjetita amarilla. Ah, estás presentando vos, yo muevo. Entonces, en un determinado momento, cada uno de los estimadores va a tomar una de esas cartas, que es lo que él crea, digamos, la puntuación que crea que le tiene que dar. En algún momento ese moderador va a decir, como en el juego de cartas del chancho va, bueno, 1, 2, 3, votamos, y todo el mundo tiene que dar vuelta a su carta, y se va a ver la puntuación. Acá tenemos distintas puntuaciones. Tenemos 2 que dijeron que la puntuación era 5 y 1 que dijo que la puntuación era 8. Como esta técnica se basa en el consenso, el moderador tendrá que preguntarle a aquel que dijo 8, es decir, que se fue del rango que los otros 2 establecieron, ¿por qué dijo 8? Y bueno, este estimador dirá qué fue lo que le pareció, por qué dijo 8, qué cosas consideró. Y hay que, digamos, poner nuevamente en votación. Cada uno de los estimadores va a volver a votar de la misma manera. En un momento dan vuelta cada uno de las cartas hasta llegar a un consenso. Acá todos establecieron que llevar a cabo esta historia de usuario iba a llevar 5 puntos. Lo que sea que representen esos 5 puntos, ¿sí? Entonces se lo incorporamos a la historia de usuario, la puntuación. ¿Hasta acá estamos más o menos de acuerdo? ¿Es claro? Bueno, ¿cuál es el ejercicio que nosotros vamos a realizar? Vamos a simular, obviamente, una sesión de estimación. Y como en la audiencia que tenemos hoy presente, hay
variedad de perfiles, desde estudiantes, docentes, no docentes, secretarios académicos, etcétera, etcétera, nosotros vamos a tratar de que esta sesión de estimación sea en base a cosas que todos podamos estimar. No vamos a estimar software, no, vamos a tratar de estimar algo que podamos conocer todos, en mayor o menor medida. Entonces, cada equipo va a estimar la magnitud, masa, volumen, dice acá, sin emplear una unidad absoluta, sino unidades relativas. No vamos a usar kilos, sino que vamos a usar pingüinos emperadores. Ya que tenemos un montón de gente en el sur, vamos a usar los pingüinitos. Tiene ventaja eso. Vamos a usar los pingüinitos y ustedes lo que van a conocer para estimar es únicamente lo siguiente, que un pingüino emperador pesa 30 kilos y que en un caballo medio entran 12 pingüinos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces, esa va a ser nuestra unidad de medida, por eso dice que no vamos a usar kilos, sino esta consigna, que un pingüino pesa 30 kilos y en un caballo entran 12 pingüinos. Ahora ustedes lo que van a tener que hacer es, en función de lo que nosotros les mostremos, van a tener que estimar cuántos pingüinos emperador entran en cada animal de los que nosotros le vayamos presentando, que serían esas historias de usuario que nosotros tendríamos que resolver. Esa pila de tareas que nosotros tendríamos que resolver, en este caso van a ser cada uno de los animalitos que nosotros le vamos a ir presentando. Para que esto se pueda hacer en forma distribuida, online y con todas las características de la cuarentena, merece un grado de preparación que va a venir a continuación, ¿no? ¿Tengo algo más acá? No. Entonces, ¿la idea cuál es? Obviamente, como esto es un juego y estamos tratando de demostrar que las estimaciones en teoría deberían mejorar con la experiencia y con la práctica y con la repetición, hay ciertos compromisos que tenemos que asumir. Es decir, no busquen la información en internet, tienen que ser honestos, no van a ser evaluados, es una experiencia, es un juego, y para que esta experiencia sea en realidad realista, necesitamos que sean sinceros. Es decir, no se copien como los chicos, no copiarse. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos con el juego? Ahora les vamos a pasar a dar un conjunto de instrucciones para poder hacerlo, y mientras preparamos todo eso es que vamos a después cortar un ratito. ¿Cortaste el micrófono? Lo pausé. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación, ¿sí? Que nos sirve, que nos da las cartas de póker, estas cartas de planning para poder estimar. Lo que ustedes van a ver en este sitio web que aparece ahí es algo muy parecido a esto, ¿sí? Se llama Hajitsu y va a entrar con un número de sala. Nosotros les vamos a dar directamente el link con el número de sala en el cual ustedes se van a encontrar para votar. No es obligatorio el juego, así que lo primero que vamos a hacer es pedirles que llenen una pequeña encuesta a ver quiénes son los que quieren jugar, ¿sí? Y luego, para comunicarse en ese grupo, lo vamos a distribuir en grupos para que no sea tan caótico. En cada uno de los grupos le vamos a dar una sala de chat, ¿sí? Para que puedan hablar entre ustedes y ponerse de acuerdo en cuál va a ser el valor del consenso, ¿sí? Es un juego re divertido. Nosotros lo hacemos en clase, nos matamos de risa. Los chicos también se divierten un montón. Espero que a ustedes les resulte así de divertido y que todos puedan participar. Para eso, entonces, creamos esta dirección web. Esperen un cachito. Bueno. Voy a mostrar esto para que vean cómo es. Primero, en un formulario web, lo que le va a pedir es el correo electrónico, que lo necesitamos, ¿sí? Porque le vamos a mandar las credenciales para jugar a través de ese correo electrónico, ¿sí? Es anónimo, así que pongan un seudónimo. Yo ahí puse mi nombre. Si quieren poner su nombre, pongan su nombre. Si no, La Rata Cruel, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Solo que, digamos, es simplemente para poder identificarlo nada más,
¿sí? Y luego le vamos a preguntar si quieren ser moderador, ¿sí? Para ser moderador hay un solo requisito, que es que su correo electrónico tiene que ser de Gmail. ¿Por qué? Porque al moderador le vamos a pedir que vaya completando esta planilla que es de su grupo, en el cual va a poner para cada uno de los animales que vamos presentando cómo votó cada persona, ¿sí? Y cuál fue el valor que consensuaron. Como ayuda, esta planilla automáticamente va calculando el promedio de los puntos que ustedes pusieron acá. De manera tal que el moderador les puede decir, mire, esto hasta ahora no está dando tanto. ¿Les parece que pongamos tanto? Y ese es el valor que van a poner ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahora yo le voy a pasar por el chat este formulario, y aquellos que quieran participar, le vamos a dar 10 minutos, y aquellos que quieran participar llenan ese formulario y luego continuamos. Ya les copio la dirección, ¿sí? Bien, ahí en el chat tienen el formulario. Lo voy a abrir acá, ahí lo tienen, ¿ven? Bueno, en mi caso, como ya lo puse, dice modificar mi respuesta, ¿sí? Solamente los datos que aparecen aquí, ¿sí? Vayan completándolo, y cuando los que quieran participar, por supuesto, y hacemos la actividad. Van a ver qué buena que está. Cortamos el micrófono, lo esperamos 10 minutos. Walter, Claudia, ¿me escuchan? Ahora escucho, perdón. Hola, Walter, te quería hacer una pregunta. Los participantes que no deseen jugar al juego, ¿qué pueden ir haciendo? ¿Esperarán? ¿Después retomarán? Bueno, les cuento cómo va a ser la actividad. La idea va a ser, nosotros vamos a ir mostrando los animales, aquellos que no quieran jugar con otras personas. Como les dijimos, va a ser anónimo, así que nadie va a saber quién es el otro. De hecho, el juego es totalmente anónimo. Alguien puede decir 28 y nadie sabe quién fue el que dijo 28. Alguien puede decir que dentro de una rata entran 28 pingüinos y nadie se va a enterar quién fue el que dijo eso, así que no hay problemas, ¿sí? Es totalmente anónimo, así que los insto a que jueguen. Si no quieren jugar, no pasa nada, van a ir viendo los animales, y después de ver los primeros 10 animales, vamos a ir viendo qué pasó con cada una de las estimaciones y el valor real de los pingüinos, ¿sí? ¿Cuántos pingüinos realmente entrarían haciendo un cálculo matemático? Y vamos a ver cuánto se acerca la curva de estimación, ¿sí? La curva estimada, a la curva que ustedes predijeron. Luego vamos a hacer otra ronda más con el mismo grupo, ¿sí? Y van a ver, si todo sale bien como nosotros creemos y como suele pasar, cómo mejoran muchísimo la estimación en la segunda vuelta. Y vamos de vuelta a hacer lo mismo, vamos a mostrar en las conclusiones, ¿sí? Cómo se acercaron, y después vamos a mostrar los desvíos de una instancia respecto de la otra, y después terminamos con una conclusión. Esa es la idea. Los que no quieran participar, no pasa nada, se quedan y van disfrutando del espectáculo, ¿sí? Muy claro, Walter, pero muy claro. Perdón, si se quieren ir si los que llenaron el formulario ya están listos, los que se quieren tomar estos minutos pueden tomárselo para prepararse algo o hacer lo que quieran. La idea, ¿cuál es? Vamos a tardar unos 15 minutos porque tengo que preparar las salas de chat para cada uno, que ya las tengo preparadas las salas, pero no las salas de votación. Con lo cual, la idea sería que arrancaríamos, van a recibir un correo electrónico, pero arrancaríamos, son 16:50. Arrancaríamos 17:10, ¿sí? 17:10 arrancamos con la experiencia. Está así, pueden apagar las cámaras, el micrófono una vez que hicieron eso, y descansan un ratito mientras estamos volviendo. A las 17:10 lo que vamos a hacer es chequear que todos los que realmente dijeron que querían participar hayan recibido el correo. Por favor, como el correo está saliendo de una cuenta de Gmail, que es la mía, personal, si el correo no les llega, ¿sí? Puede ser que lo tengan en la bandeja de spam.
sobre todo aquellos que no tienen Gmail, ¿sí? Así que búsquenlo. ¿Está? Es un PDF en color sepia. Muy claro, Walter, muchas gracias. Entonces, 17:10, estamos nuevamente por aquí, seguimos las recomendaciones que nos acaban de dar tanto Walter como Claudia, y hasta ahora comentarles a ellos dos que la verdad que es un placer escucharlos y de qué manera están llevando adelante tanto esta primera parte como también esta dinámica que han propuesto. Nos encontramos en algunos minutos nuevamente por acá. Buenísimo, gracias, Javier. La idea sería que menos 3 minutos más o menos cortamos la encuesta y ahí recogemos los valores, ¿sí? Y nos ponemos a trabajar nosotros un cachito para organizar y mandar los correos.